Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Salud en Red aquí por BBC para hablar en este sábado de temas que tienen que ver con la salud y vamos a abocarnos a nuestro corazón, a la salud de nuestro corazón. Fuimos a visitar a la doctora Cintia Escarano, ella es médica especialista en cardiología jerarquizada. Y estuvimos comentando acerca o aprendiendo acerca de lo que es el tromboembolismo pulmonar. Ella nos lo va a explicar en la siguiente nota. También la segunda parte de lo que fue la entrevista al doctor Juan Pablo Fabris, médico cardiólogo también, que dicta clases de lo que es la muerte súbita, la práctica de la RCP, llamar al 107 o al 107 y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esta nueva ley acerca de los desfibriladores en los espacios públicos. Y además vamos a conocer una historia muy interesante, más que interesante, y que tiene que ver con alguien que realmente es un ejemplo para todos nosotros, tanto en nuestra ciudad, en la región, en el mundo entero, porque vamos a conocer la historia de vida de Karina Fassi. Ella es contadora pública, nacida en Cabildo, en el partido de Bahía Blanca, y además, bueno, desde corta edad fue diagnosticada con espina bífida, pero superó todo lo que tiene que ver con los diagnósticos médicos y es una gran representante de lo que tiene que ver con la natación, con el nado en aguas abiertas, y realmente una historia de vida más que interesante para poder conocerla. Editó 2 libros, bueno, de eso y mucho más vamos a estar abarcando este espacio de media hora aquí por la pantalla de BBC. Y ya nomás nos vamos a conocer a la doctora Cintia Escarano, médica cardióloga, para hablar de tromboembolismo pulmonar. Doctora Cintia Escarano, vamos a hablar de un tema bastante importante que tiene que ver en este caso con la salud del corazón y del tromboembolismo pulmonar. Es algo difícil de pronunciar, pero bueno, nos vas a aclarar justamente de qué se trata. Hola Marcela, bueno, muchas gracias. Sí, vamos a hablar de esta patología que parece infrecuente, pero que no lo es. De hecho, es la tercera causa de muerte cardiovascular, si tenemos en cuenta que bueno, la primera sería el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca, pero el tromboembolismo está dentro de las causas, de las primeras causas de muerte cardiovascular. Y la definimos como la obstrucción por trombos de las arterias pulmonares. ¿Sí? Si recordamos, bueno, las arterias que van a los pulmones llevan sangre desoxigenada y es en el pulmón donde se oxigenan, vuelven al corazón izquierdo y de ahí se distribuyen. Si esas arterias están obstruidas, la sangre no se puede oxigenar, y entonces aparece lo que es la baja saturación de oxígeno y bueno, toda una serie de síntomas que puede presentar el paciente. Dentro de lo que es esas arterias tapadas puede haber un coágulo que puede llegar a ser el que, digamos, de alguna manera provoca, ¿no?, esta patología. Claro. En general se da o como antecedente, uno de los antecedentes pesados es la trombosis en el territorio venoso profundo. ¿Sí? Ese sería como el factor predisponente más importante, aunque también, bueno, no hay que perder en vista la obesidad o el hecho de haber estado internado, de haber estado postrado, los viajes prolongados, ¿viste?, en colectivo o en avión, los que llevan más de 8 horas, también son un factor predisponente. Y también hay otros, como factores procoagulantes de la sangre o alteraciones propias de la sangre que tienden a formar coágulos, y esos coágulos se forman en el territorio venoso, viajan hasta el corazón y ahí impactan en el pulmón. Cuando llega el paciente a la consulta, ¿qué síntomas refiere? El síntoma más importante es la falta de aire, ¿sí?, que médicamente lo llamamos disnea. Esa falta de aire suele ser súbita, suele ser intensa. De todas maneras, va a depender del grado de obstrucción de las arterias. Si es algo leve, moderado, por ahí la falta de aire no va a ser tan intensa. Si es algo grave, digamos, con grandes coágulos, la falta de aire va a ser muy intensa. Puede tener palpitaciones, puede tener dolor de pecho, puede tener desmayo o síncope, lo que llamamos médicamente, y casos más severos hasta puede debutar como una muerte súbita, que bueno, estaban hablando en el programa de la muerte súbita cardíaca. Hay una predisposición y quería preguntarte también, ¿quiénes lo padecen más, hombres, mujeres o es indistinto?
Hay una cierta predisposición en mujeres por el tema hormonal, por el tema también del territorio varicoso, las venas, las varices en los miembros inferiores, pero lo cierto es que también vemos casos en varones. Sí. Tanto hombres como mujeres pueden padecerlo. En cuanto a los estudios que se piden, ¿qué sugieren desde el punto de vista médico? Bien, va a ser distinto. Si es un paciente que se presenta en el consultorio, que consulta por falta de aire y nosotros sospechamos el tromboembolismo de pulmón como causa, que si es un paciente que se presenta a la guardia, que está, digamos, gravemente enfermo, ese paciente seguramente con una tomografía probablemente hagamos el diagnóstico. En el caso del consultorio, y probablemente lo que primero pidamos va a ser un ecocardiograma, que entonces esa falta de aire va a ser investigada de las otras causas de falta de aire, y es el que un poco nos va a abrir el panorama. Pero sí, el ecocardiograma y la tomografía van a ser los dos estudios como de primera línea. Te quería preguntar también, bueno, con respecto a lo que ha sido la pandemia, ¿no? Donde hubo tantas neumonías y tantos, bueno, síntomas que ya todos conocemos, aunque sea de oído, ¿no? Los que no somos médicos. ¿Y tiene alguna influencia que hoy por hoy haya casos de tromboembolismo pulmonar? Sí, claramente hubo cierta predisposición y aumento de la incidencia, o sea, más casos de lo normal. Por un lado, por el sedentarismo y el hecho de haber estado encerrados tanto tiempo, el tema de estar quietos, eso fue un factor predisponente. Y en los pacientes que tuvieron COVID y COVID grave, viste que el COVID es una enfermedad muy inflamatoria, proinflamatoria, procoagulante, y sí, hemos visto mayor cantidad de casos en los pacientes que han tenido fundamentalmente un COVID moderado grave, ¿sí? Sí, lo hemos investigado. Doctora, y bueno, vamos a decirle a nuestros pacientes del otro lado en Salud en Red, ¿cómo pueden hacer, para acercarse al consultorio, para que no tengan miedo, para que sí o sí se hagan los chequeos, recomendarle desde el punto de vista médico, animarse a hacer la consulta y recordar o repasar cuáles son esos estudios que van a pedir ustedes? Bien, sí, todo paciente que tenga falta de aire o alguna molestia en el pecho o palpitaciones o algún síntoma o algo que el paciente reconozca como raro, distinto de lo normal, que se acerque, que no tenga miedo, que los estudios no son invasivos, hay estudios, digamos, como un ecodoppler, con un electro, con un buen examen físico, uno puede ir orientándose y hacer el diagnóstico precoz para evitar secuelas a largo plazo, ¿sí? Porque en pacientes donde uno no lo diagnostica en agudo, por ahí hay casos que evolucionan a la cronicidad y bueno, eso es lo que no queremos. Así que sí, acérquense que los vamos a ayudar. Y una cosa que quería preguntarte también tiene que ver si hubo alguna incidencia en estos cambios que hemos tenido a nivel salud en cuanto a las edades de los pacientes. En cuanto al tromboembolismo de pulmón, la verdad es que hemos visto casos en gente joven, como en adultos hasta de 60 años. No, la verdad es que se da en un amplio margen de edad, digamos. Bien, bueno. Gracias, Doc, por habernos atendido y por la predisposición de comentarnos todo lo que ustedes estudian día a día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cardiólogos Cintia Escarano y Juan Pablo Barrio. Evaluaciones cardiovasculares, prequirúrgicos, electrocardiogramas, ergometrías, ecocardiogramas, evaluaciones predeportivas y post-COVID. Rodríguez 415, turnos al 291 57 57 386. Gracias a la doctora Cintia Escarano, médica jerarquizada en cardiología. Allí nos pueden atender, la pueden conocer en calle Rodríguez 415. Es una de las médicas que también nos acompaña junto con Juan Pablo Barrio, los dos cardiólogos, aquí en nuestro programa por BBC. Nos vamos a compartir nuestra primera pausa y por supuesto hay más Salud en Red hasta la hora 20.